Seguimos con Entre Amigos. Seguimos, sí. Ya lo dijo la cortinilla, pero pues lo repito yo, aquí en Entre Amigos. Y vamos a hablar de inteligencia emocional. Una virtud que todos debemos tener. Pero yo complemento. Es una virtud que todos tenemos, la inteligencia emocional. Lo que pasa es que unos no nos hemos hecho conscientes, otros, como no sabíamos que la teníamos, no la desarrollamos, ¿sí? Se nos quedó como el dedo meñique, este dedo, como no lo desarrollamos, se nos quedó ahí chiquitito, pero tiene su función, ¿sí? Entonces, los que nos llamen al 747-0710, 747-0710, opción 3, usted nos llama o al WhatsApp nos escribe y participa. ¿Cómo está usted frente a la inteligencia emocional? Entonces usted puede decir, yo la desarrollé así, yo la desarrollé así, yo no sabía que la tenía, ¿cómo así? Esa sorpresa para mí, no, ¿y quién más me puede enseñar? ¿Y quién más le puede enseñar? Orientar, de repente. Por eso tenemos aquí un invitado muy especial y lo va a presentar Claudia. Claro que sí, un invitado muy especial, un invitado de la casa. Tengo el gusto de presentarles a José Ignacio Laverre. José Ignacio, bienvenido nuevamente a Entre Amigos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Claudia. Un cordial saludo a todos los cristovidentes, a Guillermo, a todos en casa. Bueno, quiero también aprovechar para contarle a nuestros cristovidentes que estamos rifando un velón para las personas que nos llamen y para las personas que también nos escriban a través del WhatsApp. Entonces, está el velón cordialmente para uno de ustedes, algún ganador vamos a tener el día de hoy. Bueno, quiero empezar por preguntarte, ¿qué es inteligencia emocional? Bueno, inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia emocional en sí? En sí es la capacidad que tenemos todos los individuos, todos los seres humanos de desarrollar un proceso de identificación de las emociones. En principio, despertar la conciencia y saber qué o por qué me suceden cosas o por qué estoy en un estado mental o emocional en determinado momento. O sea, se necesita ser consciente, se necesita trabajarlo y no es de un día para otro. Además, pues, no estamos educados en el formato social y educativo actual, pues se nos habla de la inteligencia emocional, pero si nosotros no tenemos como recurso, herramienta o apoyo, como base, como mínimo, una identificación de esas emociones en nosotros mismos y cómo cada uno como individuo las experimenta, porque varían de individuo a individuo por varios factores, la personalidad, por ejemplo, el temperamento, la esencia y la naturaleza de cada persona. Cada uno experimenta las emociones o cada uno experimentamos las emociones de maneras diferentes, llamémoslo en una escala tonal, en un tono de 1 a 100, algunos las experimentamos de 1 a 50, otros de 1 a 100. Entonces, para ninguno es fácil, pero lo más importante es aprender a verlas y reconocerlas, identificarlas a fin de poder intervenir de manera lógica y racional y no dejarme gobernar y llevar por esas emociones. Yo te tendría una pregunta que es como un juego de palabras, José Ignacio. Sí. A ver, estamos hablando de inteligencia emocional. Pregunta 1, ¿las emociones son inteligentes o la inteligencia es emotiva? O entre inteligencia y emoción armamos una inteligencia aparte. O yo no conocía que yo era emotivo y me volví inteligente. O yo no sabía que era inteligente y que por eso soy emotivo. Bueno, ¿cómo es el cuento? Perfecto, tenemos que, muy bueno tu apunte, Guillermo, porque pues esto es fundamental en el proceso de identificación y de codificación de la información allá en nosotros. ¿Qué es inteligencia? Entonces, como inteligencia, vamos a partir de inteligencia y emocional. ¿Qué es inteligencia? Entonces, como inteligencia tenemos por conceptos personales muchísimos elementos. Algunos hablamos de inteligencia de un gran coeficiente intelectual, buena memoria, aptitudes o habilidades. Yo considero a nivel particular que inteligencia son actos inteligentes. Actos inteligentes. Con uso de razón. Porque todos tenemos razón, pero no todos la usamos. Por eso hay que hacer el énfasis. Uso de razón. Todos tenemos razón, somos racionales, pero no la usamos. Entonces, la inteligencia son actos inteligentes y las emociones son esos sentimientos que provienen de factores internos o factores externos. En principio,
de adentro hacia afuera. Nuestros pensamientos generan sentimientos, esos sentimientos generan emociones, esas emociones generan actitudes, esas actitudes generan hábitos y esos hábitos marcan el comportamiento de un individuo. Repitamos la cadena. Sí, repítela para que Repitamos nos la quede cadena más claro. porque a lo mejor ahí es donde muchos de nosotros fallamos en un punto y se nos desbarata todo el... Al fallar en un solo, sí. al fallar en un solo punto, la cadena no solo se rompe, sino se direcciona de manera positiva, asertiva o quizás negativa. Entonces, Yo te quiero... Entonces, a ver, ¿cómo es la cadena? Primero tenemos pensamientos. Pensamiento. Esos pensamientos generan emociones, sentimientos. Sí. Esos sentimientos generan actitudes. ¿Sí? Hasta ahí, partamos ahí. Si yo tengo un pensamiento positivo, pues tengo una actitud positiva. Si tengo un pensamiento negativo, bajo una emoción negativa. Entonces, pensamientos generan sentimientos o emociones, esas emociones generan actitudes, esas actitudes generan comportamientos y esos comportamientos generan hábitos que se manifiestan alrededor de mí. De mi En vida. pocas palabras, somos el resultado de lo que pensamos. Sí, y ahí hagamos un punto. ¿Qué estamos pensando y por qué estamos pensando? Entonces, pensamos de dos maneras, desde la parte racional que maneja procesos y procedimientos y desde la parte emocional, la parte emotiva, son las alarmas que tiene el organismo, el ser humano, para identificar que algo no está funcionando bien o que algo va en contra de lo que nosotros queremos ser o de nuestros propios intereses. Entonces, cuando se dispara una alarma de esas, una emoción de ira, de dolor, de tristeza, es por lo que nos quiere identificar y decir, oiga, mire, algo está funcionando mal. Identificarlo, no que esa emoción nos gobierne. Yo puedo tener algún sentimiento de inconformidad, la misma palabra dice airaos, pero no pequéis, la ira es una emoción fuerte. Pero dice airaos, pero no pequéis, o sea, no nos dejemos llevar por la ira. Entonces todos tenemos emociones, esas emociones también impactan de manera fuerte en nuestra manera de pensar, pero ahí es donde tenemos que hacer el filtro y viene la inteligencia. Para allá iba yo, porque es que Aristóteles, claro, la ciencia ha avanzado y ahorita sabemos que existe la inteligencia emocional. En la época de Aristóteles ellos no lo sabían. Sí. Pero de todas maneras Aristóteles dice, no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos. Entonces, cuando tú nos dices pensamientos y sentimientos, Aristóteles decía sentimientos y pensamientos. ¿En algo cambia? No, van en doble sentido porque hay pensamientos que me pueden hacer sentir hacia afuera emociones positivas. Mis pensamientos son internos y las emociones hacia afuera. O hay estímulos externos, estoy en un partido de fútbol, la emoción es externa, viene y de afuera. traemos emociones y me llega a mis pensamientos. Yo te O sea, quiero- ya adentro es en dos sentidos. Te quiero preguntar, ¿todas las personas tienen la capacidad de desarrollar esa inteligencia emocional? Y si tenemos la capacidad de desarrollarla, ¿en dónde aprendemos? ¿Por Sí. medio de qué logramos desarrollar nuestra inteligencia emocional? Bueno, entonces, a ver, todos tenemos un cuerpo emocional, todos tenemos un cuerpo emocional, las emociones son parte del día a día, las emociones son positivas, alegría, gozo, euforia, pero cuando se habla allá Goleman y habla de las inteligencias, cuando habla de la teoría de las inteligencias múltiples, habla de que esas inteligencias no pueden desbordarse ni tener límites. No se trata de reprimirnos, porque cuando yo reprimo emociones, pues me enfermo o no expreso lo que quiero decir. Se trata es de aprender a identificarlas. Por ejemplo, si tengo un estado emocional negativo, ¿qué tengo? Tengo una molestia porque tuve un episodio harto, o sea, viene de afuera hacia adentro. Tengo una molestia porque tengo una dificultad o un pendiente psicológico o algún tema por resolver, porque eso pueden ser estímulos externos o internos. Entonces, lo primero que tengo que identificar si el factor que me está llevando a esta emoción en este momento es positivo o es negativo, si es externo o es interno, porque a veces nos hacemos la vida de cuadritos con cosas que ni siquiera tienen mayor relevancia, solo que pasaron por nuestra emoción y que se quedaron enganchadas. Claro. De ahí que popularmente hay un sacerdote amigo mío que dice, uno no es culpable de la cara que tiene, pero sí es culpable de la cara que pone. Eso es verdad. No lo pudo resumir de manera más práctica. Así es. Así es. Todos tenemos experiencias positivas, negativas, momentos difíciles. A veces esos momentos difíciles y esas emociones negativas hacen que se experimenten paradigmas negativos, ¿no? Un momento difícil no es igual a una vida difícil.
una circunstancia. Repite eso, por favor, porque a veces lo confundimos y de ahí salen los traumas, ¿no? Sí. Repítelo, por favor. Un momento difícil no es lo mismo que tener una vida difícil. Un momento difícil no es lo mismo que tener una vida difícil. Pero es que a veces totalizamos, José Ignacio. O nos vamos a los extremos. Por un momento difícil pensamos que ya toda nuestra vida está mal. Pues Claudia, precisamente ahí es donde tenemos que partir con el tema de la inteligencia emocional. A veces tenemos circunstancias o momentos apremiantes. Todas las tenemos en igual, mayor o menor medida. Negarlo pues es un absurdo. El tema es ¿qué hago yo con esos momentos o esas circunstancias difíciles? Muchos lo toman como un patrón de comportamiento y empiezan a hacer asociaciones negativas de todas las circunstancias y momentos difíciles de su vida. Entonces empiezan a hacer una retroalimentación y a montar un programa mental negativo en sus cabezas y en sus corazones. Entonces cada vez que les pasa algo negativo, entonces sencillamente siguen alimentando ese proceso mental en donde ya la emoción empieza a ser negativa y de alguna manera empieza a instalar en su mente de manera inconsciente que no es un momento difícil sino una vida difícil. Y ahí entonces viene la depresión, la apatía, las tendencias suicidas, la inseguridad, los miedos. Los miedos, sí, señor. Los miedos, entonces ya es... Claro, la impotencia, porque si yo me convenzo a mí mismo de que mi vida es un desastre, pues frente a ese hecho me siento impotente. Y lastimosamente que nos encontramos, el fenómeno que nos encontramos allá afuera, lo digo por experiencia, con base en todo lo que hago a nivel de orientación y trabajo de acompañamiento terapéutico, hay personas que compiten con estar mal. ¿Cómo le ha ido? Mal, pero usted no tiene la culpa. Entonces, eso no es nada, mija. Imagínese que y empieza esa conversación. Todo el tiempo lo están decretando. O bien, para no preocuparlo. Pero... Sí, es como saludamos en la cotidianidad. Bien para no preocuparlo. O mal, pero usted no tiene la culpa. Pero yo te había preguntado en dónde podemos aprender inteligencia emocional. Bueno, tenemos varios... ¿Hay talleres, seminarios? Sí, bueno, existen, yo gerencio una compañía que se llama Gestión y Desarrollo Soluciones Humanas Integrales, que se basa precisamente en eso, en identificar todos los factores del ser humano que hacen que nosotros suframos de ese analfabetismo emocional. El tema es así, analfabetismo emocional, el no reconocimiento de las emociones, que nos afectan en la vida cotidiana, sí, en nuestro proyecto de vida, sí, a nivel laboral, total, a nivel de pareja, sí, porque a donde vayamos vamos a llevar nuestras emociones y nuestro estado emocional a valor presente. Si nosotros sufrimos de eso o experimentamos eso que se llama analfabetismo emocional, que es sencillamente no saber que eso existe, o no saber reconocerlo, o no saber comprenderlo en mí o en los demás, sencillamente se ve afectado a todas nuestras áreas de la vida. Entonces aquí lo que hacemos es una matriz de OFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de toda la estructura emocional del ser humano, haciendo un diagnóstico personalizado. Porque tú puedes leer mucho sobre inteligencia emocional y versarte mucho del tema, pero ¿cómo aplico yo eso en mi identidad? Como soy un ser único, específico, pues yo necesito hacer como mínimo una valoración para saber de dónde voy a empezar y hacia dónde voy. Bueno, vamos a recibir en este momento a Esperanza, que nos llama desde Bogotá. Esperanza, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Esperanza? ¿Esperanza? Bueno, te invitamos para que te comuniques nuevamente con nosotros, 747-0710. Y tenemos a Lucelina desde Madrid. Lucelina, buenos días. Uy, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido? Bien, se me estaba descargando el teléfono. Uy, que hace rato estoy esperando. Ah, bueno, y para hablar del Padre, del Santo Padre, qué hombre maravilloso, y no cualquier hombre. Qué bendición. Ya se va a venir. Yo le pido a Dios que lo lleve y lo traiga con bien. Ese hombre divino, maravilloso, predicando por el mundo. Así es, sí, para señora. ustedes también y para todos los de Cristo Visión. Lucelina, acerca del tema del día, estamos hablando de inteligencia emocional. ¿Tienes esa virtud? ¿Tienes de pronto alguna pregunta?